Buenos días, Puerto Rico. Para nosotros siempre es una bendición estar aquí. Amén. Y poder traer una palabra refrescante a nuestra gente. Inicio este segmento con un saludo al pastor Ambioris Talaveras del estado de California. Qué bien. Y su amada iglesia, con quien tuve una transmisión el domingo pasado a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, que son las 6 horas de California. Y ellos están conectados con mucha gente alrededor de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, donde me dijeron, danos nuestro saludo a los hermanos de Nueva Vida y hazles saber que nosotros retransmitimos muchos de sus programas para que otra gente se pueda beneficiar. Un abrazo fuerte a ellos y a su congregación. Tremendo, buena. Qué bueno. Qué bueno, bendición. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la iglesia primitiva, lo que se conoce como la iglesia primitiva. Y lo que quiero es que este segmento nos dé la oportunidad de mirarnos en un espejo bíblico. Porque ahorita en la emisora, en el tema que estaban trayendo, Juan Carlos habló algo interesante en uno de las líneas, y es que las cosas por sí solas nunca prevalecen. O sea, una mentalidad, una forma de pensar, una conducta aislada de una estructura, realmente en el camino se muere. La iglesia actual, como la conocemos, lleva un tiempito mirándose en muchos espejos, pero yo creo que tenemos que regresar a mirarnos en el espejo del origen de la iglesia. Es decir, de esa iglesia que Cristo levantó con la profecía de Pedro sobre esta confesión: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. De esa iglesia que se metió dentro del aposento alto y fue investida de poder. Porque hay gente que nos dicen, por ejemplo, pero yo tengo el Espíritu Santo porque yo creí. Usted cuando cree está sellado por el Espíritu Santo. Eso es como si le fueran a poner un stamp. ¡Pum! Este pertenece al reino de los cielos. Pero cuando estamos hablando del aposento alto, estamos hablando del advenimiento del Espíritu para llenar al creyente y activar en él todos los dones, los talentos, los ministerios, la capacitación para que la iglesia tenga todos los recursos del Espíritu y poder proclamar el reino de los cielos en el mundo que le toque vivir. Voy a hacer un pequeño recorrido desde Jerusalén hasta Puerto Rico. No se preocupe, son unos cuantos miles de años, pero lo vamos a recoger en un par de minutos. Para que usted vaya viendo cómo la iglesia se fue enfrentando a diferentes estructuras y logró prevalecer. Y hay que mirar qué fue lo que esa iglesia hizo para prevalecer hasta el 2020. El primer encuentro de la iglesia primitiva fue el judaísmo. Usted lee los textos bíblicos, usted lee el libro Los Hechos completos. De hecho, si usted entra a la plataforma de Facebook de la primera iglesia cristiana, Discípulos de Cristo de Vega Alta, y va a los videos, ahí está un estudio de 5 videos del libro Los Hechos completamente gratis, que usted lo puede mirar y compartir. Se va a dar cuenta que el libro de los Hechos, que recoge la historia de los primeros pasos de la iglesia, va a encontrar la cantidad de contratiempos, obstáculos y desafíos que tuvo la iglesia de Cristo con judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías. O sea, el primer muro de contención de la iglesia fue el judaísmo, que se negó a creer que Jesús era el Mesías. Como se reunían en las sinagogas, había una lucha campal entre los judíos que creyeron en Jesús versus los que no habían creído en Jesús.
Y la lucha se puso peor todavía cuando el apóstol Pablo decide en su corazón confrontar la iglesia de Jerusalén diciéndoles: yo le voy a predicar a los gentiles porque este mensaje es para el mundo entero. Y eso no tuvo ningún contratiempo. Todos dijeron: sí, predícale a los gentiles, no hay problema. Hasta que Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, se entera que no es meramente predicarle a los gentiles, es predicarle a los gentiles sin judaizarlo. Hay gente que se ha puesto a decir, y lamento tener que decirlo de esta forma porque las cosas como son, que Pablo tenía una lucha con la ley y que por eso es que él apoya a que los gentiles no fueran judaizados para no cumplir con la ley. Esto lo están diciendo todos estos movimientos que ahora están en este resurgir de este judaísmo híbrido para judaizar cristianos. Señores, el verdadero evangelio no es judaizar cristianos, es que las almas conozcan la salvación a través de Cristo. Esto no se trata de religión, esto se trata de salvación. El cristianismo es una religión, pero el cristianismo tiene un corazón, se llama el evangelio, y el evangelio lo que busca es que las almas lleguen a los pies de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que dice mi Biblia, no dice ninguna otra cosa. La Biblia mía no dice que montemos religiones, que estos tienen que cumplir con esto y aquello con lo otro. Es Cristo. Si tenemos alguna duda con respecto a lo que tenemos que cumplir, Cristo también lo resolvió, porque Cristo le dijo a los discípulos: y va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo, que los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, usted no tiene que estar preocupado por qué cumplir o qué no, porque el Espíritu lo va a redarguir y lo va a llevar al verdadero cumplimiento de lo que Dios quiere. Magdiel, conocí una vez una persona que me dijo: lo que pasa es que el cristianismo te acerca a Jesús y el judaísmo al Padre. No, eso se cae. Un cristiano que, sí, ¿verdad? No está leyendo la Biblia. Enamorándose del judaísmo. No está leyendo la Biblia, porque Cristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y que el Padre y yo somos uno. O sea, yo no tengo que buscar el judaísmo para encontrar al Padre, porque el Padre yo lo encuentro a través de Cristo, cuando Él dijo: y nadie va al Padre si no es a través de mí. No por mí. Está clarito, ¿no? Sí, bueno, eso lo dijo Juan y no requiere un exégesis. Ajá. Está ahí en blanco y negro. Claro. Ahora bien, ese primer encontronazo, la iglesia primitiva lo superó, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia primitiva empieza a llevar el mensaje a las comunidades griegas, aún dentro del Imperio Romano, entiéndase, Éfeso, Tesalónica, Corinto, Atenas, Chipre, Antioquía, Macedonia, entre otras, porque aquí hay que mirarlo desde la perspectiva histórica. O sea, Roma conquista militar y políticamente a Grecia, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. El idioma siguió corriendo y siendo el idioma comercial. Los dioses eran dioses griegos que ahora cambiaron a ser dioses romanos. La filosofía fue la misma. Todo el tiempo el elemento griego prevaleció. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la iglesia viene a encontrarse de frente, superando el judaísmo nacionalista después del año 70, a encontrarse de frente con el elemento de la estructura cultural griega, aquí tenemos algo interesante, porque los griegos quisieron traer la filosofía al cristianismo. Entonces era una lucha, porque es una lucha mental donde el cristianismo tiene buenos espacios para luchas filosóficas, pero las luchas filosóficas traían otras vertientes como el neoplatonismo, el gnosticismo, que eventualmente son las bases del New Age en el día de hoy. Entonces la iglesia tuvo que distanciarse de las luchas filosóficas para mantener el evangelio puro hasta las últimas consecuencias. Y de ahí es que nosotros podemos mirar la intención y el contenido de las cartas paulinas, tratando de tirar la raya de dónde está el cristianismo versus cualquier otra vertiente de pensamientos filosóficos que hubieran en la época. También la iglesia tuvo el otro encontronazo después del mundo filosófico griego. Se encuentra de frente con la institución más poderosa de la época, o sea, el Imperio Romano.
y en especial en el siglo IV con Constantino y el movimiento bizantino que quiere convertir el cristianismo en una institución. Mire esto, estamos saliéndonos ya de querer evangelizar para que las almas se conviertan, para que ahora sea la institución poderosa. ¿Por qué? Porque vieron que como había tanto creyente en todo el imperio, dijeron, pero mira, no peleemos con la religión, vamos a oficializarla. Entonces de ahí las miles de situaciones que hoy día mucha gente, y digo mucha gente, unos porque son malos intencionados y otros porque no quieren estudiar ni leer, cosa que la ignorancia los arropa, mucha gente quiere hacer ver que el evangelio que nosotros practicamos hoy es descendiente de Constantino y que por eso nosotros practicamos los cultos el domingo y que por eso nuestra Biblia está alterada. Mi hermano, búsquese un cursito de historia de la iglesia o un curso de historia del pensamiento cristiano, en cuyo defecto cómprese los 2 libros de Justo González para que pueda entender bien que eso no es del todo cierto. Para que tengan una idea, el culto del domingo, ¿verdad? El culto del domingo empezó en el mismo siglo I. Constantino es del siglo IV. Empezó en el siglo I y tenemos evidencia de que los judíos que creyeron en Jesús practicaban el Shabbat de viernes a las 6 o cuando caía el sol, al sábado cuando caía el sol, y los gentiles cristianos esperaban que los judíos practicaran su sábado, día de descanso, para reunirse el domingo, porque el domingo era lo que ellos llamaron el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Porque era el día de la resurrección. En el primer día de la semana la tumba estaba vacía y Jesucristo había resucitado. Y ese día se reunían judíos creyentes y se reunían gentiles creyentes, y de ahí fue que se fue formando la iglesia. Siglo I después de Cristo, no siglo IV con Constantino. Constantino, la barbarie que hizo fue tratar de arropar todo el cristianismo, institucionalizarlo para a través del elemento político alcanzar la gente y poner leyes, imponer reglamentos, imponer estructuras. Y Teodosio, que sustituye después a Constantino como el próximo emperador del imperio bizantino, es el que oficialmente nombra el cristianismo como la religión del imperio. Después de eso, la iglesia volvió y sobrevivió, porque a pesar de que el cristianismo era la religión del imperio, la mayoría de los cristianos verdaderos se opusieron a eso para que no fuera parte del imperio. Y esa es la parte que no quieren leer la gente. Hubo gente que murió defendiendo el evangelio, hubo gente que se fue huyendo, hubo gente que resucitaron las catacumbas nuevamente para esconderse y sobrevivir, porque estaban en contra de las estructuras que se levantaron, de las imágenes que se levantaron, de la asociación de deidades de otras religiones con nombres de gente del cristianismo. Por ejemplo, la asociación de Isis, que era la deidad más importante en Alejandría, al norte de África, en Egipto, asociándola con María cuando tiene el niño en las manos, para que los que creían en Isis pudieran ir a los templos y al ver a María vieran a Isis y pudieran adorar a la misma vez. Y hubo cristianos que dijeron, eso no es el cristianismo, eso no es lo que nosotros practicamos, eso no es lo que nos enseñaron. Y el imperio los sometió, los arrestó, y a muchos de ellos los decapitaron y los mataron, mientras otros huyeron para seguir propagando el evangelio por donde quiera. Necesitamos aprender de esos tiempos, Magdiel. Por ahí vamos. Por ahí, mantén la pregunta y por ahí vamos. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo sobrevive este empujón del imperio romano y después se enfrenta al elemento de los feudos. O sea, todo el feudalismo que estaba entonces en manos de una nobleza que estaba amarrada con la estructura de la Iglesia Católica, son los que dieron a la iglesia una nueva sensación de poder, algo que no está en la escritura. Entonces usted tenía que ser de los nobles, usted tenía que ser de la realeza para estar asociado con las estructuras de poder que proveía la iglesia, que lo que hacían era oprimir y atropellar al vulgo, como se llama, o al pueblo. Eso fue lo que dio base a las cruzadas.
Las cruzadas no eran la misión de ir a rescatar las tierras del Señor y devolvérselas a la iglesia. Las cruzadas eran quitar a los musulmanes del medio para abrir las líneas de comercio con Asia y con África, porque Europa se estaba estrangulando al no poder mercadear sus productos. Y volvemos, y cristianos volvieron a la carga en contra de eso. Y usted sabe lo que los hacían. Nombran entonces una división para perseguir a los que se opongan a la iglesia y acusarlos de herejes. Y decían, bueno, si tú de verdad estás con Dios, te vamos a amarrar estas piedras a los pies, te vamos a soltar de este puente, y si de verdad Dios está contigo, que te suelte las piedras. Y la gente moría ahogada en los ríos y morían ejecutados. Y después la reina Isabel la Católica, con toda su división de la Santa Inquisición en el siglo XIV y XV, viene y persigue a los moros y a los judíos y los empiezan a degollar a la pie de los ríos. Y de ahí es que sale la frase, todavía la sangre no ha llegado al agua. De ahí, porque era una ejecución masiva. Fíjese que yo le estoy trayendo a la iglesia desde Jerusalén por miles de situaciones que ha ocurrido aquí a vuelo de pájaro. Esto es un curso de 6 meses prácticamente. Pero solamente lo que yo quiero que usted vea es que a pesar de todo eso, la iglesia siempre ha existido. La iglesia siempre ha resurgido. La iglesia siempre ha vuelto a la carga. La iglesia nunca se amilanó. La iglesia dio la milla extra. Lo que no sabemos de la historia es esto que le estamos contando hoy, porque la historia no quiere registrar estas cosas. La historia no quiere escribir cuántos valientes y cuánta gente desafió las estructuras por el nombre de Jesucristo. La gente no quiere escribir en los libros de historia la verdadera historia del reino de los cielos y de sus representantes, de aquellos que estuvieron de frente a las estructuras y le dijeron, yo no temo morir por Jesucristo. Y cuando el evangelio llega a los nuevos continentes, llega con los conquistadores a quitarle la tierra a los que están ya aquí, a sembrar pánico, a traer enfermedades, porque lo que extinguió a los indígenas de todo el Caribe fueron las enfermedades que trajeron los europeos. Y a consecuencia de eso surge este proyecto de esclavitud, que es una desgracia total, y traen los africanos de la costa oeste de Estados Unidos, de África, para que vengan en un triángulo a América a trabajar y a explotarse con todo lo que los imperios querían obtener. Y usted dice, wow, ¿y la iglesia? Otra vez la iglesia en contra de los procesos. Mientras habían gente representando a la iglesia con el conquistador, había otros representando a los atropellados y a los oprimidos, y escribiendo cartas al Papa diciendo, mira, esto es un atropello, esto es una desgracia masiva. Entonces, cuando se empezaron a sublevar algunos de los monjes que estaban trabajando en misiones en las Américas, del Vaticano sale una bula papal. Una bula papal es una orden del Papa. Cuando se les cuestionó y se les dijo, mira, los indígenas tienen su religión y entonces no quieren creer, ¿qué vamos a hacer? Y la orden papal decía, oblígalos a creer. Y le cita el texto bíblico en Lucas que dice, fuérzalos a entrar. Y eso es el elemento de fuerza mediante el garrote, que era una silla que tenía un espaldar que corre toda la espalda hasta la cabeza, con un cinto de metal que va al cuello y atrás una llave que va cerrando para estrangular al indígena que no quería creer en Jesús. Nosotros creemos en Cristo hoy, y yo le estoy hablando de hace 500 años atrás, que esta era la desgracia que vivía América. Quiere decir que cuando Cristo pensó en la iglesia, pensó en una institución espiritual que va a vivir en un mundo material y que independientemente de todo lo que se le fuera a poner de frente como contratiempo, iba a vencer, porque él profetizó
que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces hoy día no sé por qué tenemos tanto miedo, no sé por qué estamos escondiéndonos, no sé por qué tenemos que amilanarnos ante los gobiernos, no sé por qué tenemos que callarnos la boca, yo no sé por qué el orgullo gay puede hacer una parada, aquellos racistas pueden hacer otra parada, esto es otra parada, y tanta dificultad para que una iglesia se levante en una buena marcha y diga, todavía Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. No sé por qué tenemos que silenciar nuestra voz cuando el Señor quiso tener una iglesia. Era precisamente para tener una voz en el reino de las tinieblas. No sé por qué no podemos llegar y hablar del evangelio. ¿Por qué tenemos que estar hablando tanto del COVID? ¿Por qué tenemos que estar hablando tanto del anticristo? ¿Por qué tenemos que estar hablando de lo que no edifica? Cuando aquí lo que hay que hablar para hacer la diferencia es mencionar a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas y el Señor que vuelve. No lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, si lo hago, me dicen fanático. Si lo hago, me dicen fundamentalista. Si lo hago, me dicen loco. Pero cuando miro las notas de la vida de la iglesia, cuando miro las notas de la historia de la iglesia, esos son los que prevalecieron anunciando el reino del Señor. Y quiero, en la segunda parte de este segmento, que no se vaya. No se vaya, porque ahora le voy a traer las características de esa iglesia que siempre prevaleció para que nos miremos en ese espejo y contestemos la pregunta de Moreima. Señoras y Excelente. señores, esto es Palabra Viva esta mañana con Magdiel Narváez, extraordinario como siempre. No se vaya nadie. Regresamos ya. Buenos días. Vamos en ruta. Vive feliz. Nueva vida. Aquí en Nueva Vida creamos contenido diariamente y para que lo disfrutes y lo compartas, tenemos nuestra aplicación móvil Nueva Vida 97.7 FM. Ahí el contenido lo tienes al instante. Temas de familia, salud, finanzas, enseñanza bíblica, refrigerio para el alma. Todo en nuestra aplicación para que nos lleves donde quieras. Nos escuchas en vivo y te mantienes en conexión directa con nuestras redes sociales. Descárgala gratis para tu teléfono inteligente y tu tableta. Una app que lo tiene todo. Nueva Vida 97.7 FM. Oye, ¿se te vació la goma? Esto le daña el día a cualquiera. Por eso Calesa trae un nuevo programa gratuito para todos sus clientes. Ruedas sin estrés. Todos nuestros clientes recibirán gratis protección para aros y gomas al comprar su Toyota nuevo en Calesa. Además, vas a recibir asistencia en la carretera 24/7 y garantía de por vida gratis también, junto a las mejores ofertas de Toyota. Así es que llama ya tu cita al 905-7059, 787-905-7059. Ahí hace tu cita. Hay más información, claro, en las redes sociales de Calesa o en calesatoyota.com. En Calesa, somos familia. Somos Nueva Vida, tu estación para todo Puerto Rico. 97.7 Metro Sur, 98.7 Este, 95.5 Oeste y 94.5 Suroeste. Nueva vida. Adelante, te presento a la Farmacia Marí en Dorado. Farmacia Marí en Plaza Dorada en Dorado. Son especialistas en compounding, medicamentos diseñados a tu medida para manejo de dolor, dermatología y la terapia de reemplazo de hormonas bioidénticas para hombres y mujeres. Farmacia Marí es una boutique farmacia. Tienen túnicas, joyería turca y joyería fina con precios accesibles. Además, entregan tu medicamento en tu hogar o trabajo gratis. Y lo mejor, puedes enviar tu receta por texto. Farmacia Marí en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Luis Garratón lleva más de 60 años ofreciendo un servicio de calidad en la distribución y venta de productos farmacéuticos, consumo y de belleza. Esta empresa netamente puertorriqueña emplea sobre 150 personas que día a día trabajan con entusiasmo y dedicación para alcanzar las expectativas de sus clientes. Conozca más sobre Luis Garratón en www.luisgarratón.com.
En Droguería Betances proveemos diariamente medicamentos y productos de calidad a sobre 800 farmacias de comunidad, hospitales, médicos y veterinarios, con más de 50 años de experiencia llevando salud a Puerto Rico y el Caribe. Visita nuestras páginas de Facebook e Instagram. Droguería Betances, pensando en ti y en los tuyos. Saludos, te habla Moraima Oyola. En Leadership Christian Academy en Guaynabo ofrecemos una educación bilingüe. Tenemos profesores altamente cualificados. Nos destacamos en varias disciplinas del deporte y estamos afiliados a la NCAA. ¿Quieres escuchar más? Ofrecemos teatro, baile, robótica y obtenemos puntuaciones de excelencia en el College Board, logrando que nuestros estudiantes sean aceptados por reconocidas universidades locales e internacionales. Si quieres que tu hijo brille en el escenario de la vida, que corra la carrera del éxito y que enfrente con valentía los desafíos, LCA es tu alternativa. Llámanos 379-0579, 379-0579. Tenemos tu vida con mucho contenido y sano entretenimiento. Desde el Caribe para el mundo. Verano Nueva Vida. WMBM, Sidra San Juan, WMBI, Culebra Fajardo, WMBI, Mayagüez y en aplicación móvil Nueva Vida FM para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Llegó la tropa de la mañana, cambiando tu despertar. A todo sitio te acompaña, animando tu semana. Esto no va a parar. Un sano entretenimiento y variedad que no se puede igualar. Contenido que edifica, que complace, que motiva. Con permiso, abra paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abra paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abra paso que aquí viene. Puerto Rico, buenos días. 8 de la mañana. Listo, se acaba de sintonizar, listo para la segunda parte de esta mañana de Palabra Viva con Magdiel Narváez. Así que Aquí estamos. aquí Poderosa palabra la que está compartiendo Magdiel en esta mañana, así que está a tiempo de compartir con alguien que se conecte y escuche, porque de verdad estamos aprendiendo muchísimo. La gloria es del Señor. Y nosotros lo que estamos haciendo no es otra cosa que repasando notas que están en el libro de los Hechos y algunas de ellas en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Porque queremos amarrar los mensajes de Palabra Viva con el segmento de Señales del Fin, que es los jueves, cosa que usted tenga más o menos una mentalidad, aunque sean dos vías paralelas, que no se crucen, pero que sí tengan una tangencia. Déjeme decirle, por lo menos, hermano mío, por lo menos 5 características de la iglesia primitiva que la iglesia actual va a tener que buscar la forma de imitarla si quiere sobrevivir. Eso lo digo, ¿verdad? Porque la iglesia no sobrevive imitando al mundo. Yo no sé por qué hay gente que insiste en estas cosas. La iglesia no tiene un mensaje para que el mundo se lo aplauda. Realmente el mensaje de la iglesia es un mensaje que a veces confronta de tal forma que hay gente que se molesta. Y si a usted le predican algo y usted se molesta, debe decirle algo. Quiere decir que hay algo que no está bien. Porque si no, ¿por qué se molesta? Pero vamos al texto bíblico y no a las opiniones mías. El primer elemento que a mí me gustaría mencionar, que todos podamos tener en mente, es que la base de la iglesia y la acción de la iglesia estaban dirigidas por el Espíritu Santo. Ya ahí tenemos una situación intensa. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en la fórmula de la base de la iglesia, ni en la acción, ni en los planes de la iglesia está operando por lo que entiende que está bien y no necesariamente por lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál era la misión que tenía la iglesia primitiva en la cabeza? Que las almas se convirtieran,
que la gente escuchara un mensaje que se dividía en tres partes, que Cristo era el Mesías, que había muerto y resucitado y que regresaba por lo suyo. Eso era todo el mensaje que tenía la iglesia que dar. Y con ese mensaje tripartito, la gente se convertía al evangelio de un santiamén y de verdad. O sea, aquí no era un proceso de déjame estudiarlo, no. El mensaje los impactaba. ¿Y por qué los impactaba, hermano? Si esto es un mensaje que no tiene ni siquiera exégesis, esto es un mensaje que no tiene ni siquiera una base hermenéutica. ¿Por qué se impactaba? Porque es un mensaje que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y el que convierte a las almas es el Espíritu Santo. Entonces usted no puede tener la idea de que su iglesia va a crecer si el Espíritu no está en la fórmula, porque el Espíritu es el que hace crecer la iglesia y el Espíritu es el que hace mover la iglesia. Esto está en la palabra, esto está en el libro de los Hechos, dice Hechos 2, y el Espíritu añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Lo dice en blanco y negro. No es esta estrategia de un seminario de crecimiento, de una cumbre evangelística. El Espíritu Santo es el Señor operando en la iglesia. Jesús se los dijo. Si no viene el Consolador, no van a tener poder. La razón por la cual los discípulos se enfrascan en un aposento alto es porque Jesús le dijo que estando allí iban a ser investidos de poder. Por lo tanto, Jesús entiende que una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia sin poder para manejar los asuntos del reino aquí en la tierra. Mi abuelo Herminio Narváez decía que una iglesia sin el Espíritu Santo era un bote sin remo. Hay que estar sacando las manos y por eso la gente se cansa, porque quieren hacer el papel del Espíritu. El Espíritu es el dueño de los ministerios, el Espíritu es el dueño de los dones, el Espíritu es el dueño de los talentos. No nos creamos que somos dueños de nada. Aquí el Señor claramente dijo que sin el Espíritu la iglesia no iba hacia adelante. Número 2, la iglesia primitiva trajo una mentalidad de menospreciar el mundo material para aumentar el valor por la vida. En otras palabras, que no se usó nunca la iglesia para enriquecerse personal o colectivamente, que no le dieron ningún tipo de valor a las propiedades, al punto que las vendían y repartían los bienes entre la gente, que el mundo material era el elemento ofensivo si no se hablaba en términos de ayudar al prójimo. Y por eso es que Ananías y Zafira se fueron a ajuste. No es meramente que le mintieron al Señor, es que mentirle al Señor implicaba en ese momento atropellar a los tantos que había que ayudar porque se quedaron con un dinero y blasfemar al Señor haciéndole ver que me tengo que quedar con esta reservita porque no creo en ti lo suficiente como para que tú me puedas apoyar y sostener. Entonces la iglesia primitiva dice, no, sal de todo lo que tienes. Y no necesariamente que salgamos ahora a venderlo todo, pero el mensaje que está detrás de esto es, ponlo en un segundo plano. Ponlo en un segundo plano, porque si viene un movimiento mundial para atropellar a la gente y subyugarlo en este momento, y tu corazón está donde están los bienes materiales, se te va a hacer difícil seguir a Cristo cuando te pongan un pie encima. Pero si tú te despojas de los bienes materiales, tú le puedes decir al mundo, quítame la casa, quítame el carro, quítame lo que tú quieras, pero no me vas a poder quitar lo más importante, y es aquello que Cristo me regaló, la salvación y la vida eterna. Si usted no aprende a despojarse de los bienes materiales, va a tener siempre un conflicto en el camino, porque si el mundo quiere atropellar a la gente, lo único que tiene que hacer es meterle presión para quitarle los bienes, para que usted vea como la gente grita, excepto la iglesia, porque nosotros hemos hecho nuestros tesoros en el reino, donde los ladrones y el orín no los corrompen ni los dañan. Tercero, el concepto de la prueba como validación de la fe. La gente quiere orar para que Dios les elimine la prueba, para que Dios los libre de esto, para que los libre de esto. Entonces tenemos la iglesia primitiva que los metían presos y cantaban. Dice que cuando a Pablo y a Silas los meten presos en Filipo, empezaron a cantar, y eso que los habían azotado.
le habían metido 39 azotes a cada uno. Y estaban cantando. Silas no le estaba cuestionando a Pablo, mira, mano, ¿por qué tú no dijiste que tú eres ciudadano romano y nos economizamos esos azotes? Chico, se te pasó esa, mano, y por culpa tuya. Ellos no estaban en ese traqueteo que estamos a veces muchos de nosotros protestando y quejándonos. Dice que estaban alabando a Dios. Y a consecuencia de la alabanza, un terremoto los dejó libres. Ellos estaban gozosos porque estaban sufriendo por Cristo. Esta gente, cuando los apedreaban, los perseguían, los maltrataban, decían, estamos haciéndolo bien, porque si no lo estuviéramos haciendo bien, esto no nos pasa. Al que cuenta una mentira no lo persiguen. Al que está por ahí haciendo una doble vida no lo persiguen, pero el que está en Cristo y quiere ser luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra, a ese le van a dar su pedrada, a ese lo van a difamar, a ese lo van a vituperar, a ese lo van a perseguir, pero ya Cristo previó eso en el monte de las bienaventuranzas cuando dijo, cuando le pasen estas cosas por causa mía, son bienaventurados, porque así le hicieron a los profetas y a todos los que anuncian el reino. En otras palabras, si estás padeciendo por el evangelio, si estás sufriendo por llevar la palabra del Señor, gózate, y te vuelvo y te digo, regocíjate, porque lo estás haciendo bien. Esta iglesia primitiva usó la prueba como el termómetro. Nos están probando, eso es que estamos bien. Nos está pasando esto, Dios permitió que pasara esto, y esta gente los decapitaron, los desollaron, los molieron, simplemente porque les querían hacer ver que tenían que negar a Cristo, y ellos dijeron, no. El apóstol Pablo ahí se crece y dice, no, porque yo lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces, esa vara, la iglesia primitiva la subió. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser confrontados por Cristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a que nos desafíen y nos reten para que neguemos al Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser el verdadero testigo de Cristo en esta tierra y que la gente cuando nos vea diga, wow, esta gente sí que tiene principio y tiene valores, esta gente sí que sabe dónde están parados? ¿O seguiremos siendo las personas con este doble ánimo y este espíritu de tibio, de estar a veces sí, a veces no? Hermano, póngase en la línea de fuego, póngase al frente del combate, sea usted de la gente que pueda anunciar el reino con su propia vida en esta tierra. Número 4, la iglesia, y este sí que es duro, la iglesia le dio prioridad a las almas por encima de las estructuras. Y usted le tira un vistazo al libro de los Hechos, se va a dar cuenta de algo bien interesante. Se ora en el templo o en la sinagoga. Se ora en las casas. ¿Verdad? O sea, que la vida de la iglesia es una vida comunitaria, no es una vida aislada e individual. Yo puedo entender que alcancemos más almas por los medios tecnológicos, porque llegan a donde nosotros no llegamos. Yo puedo entender que la radio es una maravilla, porque llega a la cárcel, al hospital, al carro, olvídese que uno... Pero yo no puedo sustituir la vida de la iglesia en la comunidad, donde nos podemos abrazar, donde nos podemos mirar unos a otros, donde podemos cantar juntos al Señor. Usted sabe lo que es un cántico de más de 3, 4 personas a la vez alabando el nombre del Señor y sintiendo que la presencia de Dios baja allí y nos podemos gozar y mirarnos unos a los otros. Esto es insustituible. En el libro de los Hechos hay ejemplos, pero por montones. Digamos uno de ellos donde decía que Pablo, cuando se está despidiendo de la comunidad de cristianos de Mileto, les da un discurso espectacular sobre su vida, y al final del discurso él se arrodilla junto con ellos y empieza a orar por ellos, y estando allí dice que empezaron a llorar y se le abalanzaron encima y lo abrazaron en el cuello y se despidieron de él sabiendo que no lo iban a volver a ver. Eso no se puede dar a internet, eso hay que vivirlo en blanco y negro. La comunidad de la iglesia está para tener común unidad. Ahora bien, ¿dónde se dieron la mayoría de los milagros de esa iglesia primitiva? En la calle, en las casas. El más cerca que estuvo del templo fue el cojo y estaba en la parte afuera de la puerta.
Dice que estando frente a la puerta la hermosa, pues ahí oraron por él. No estaba ni siquiera en el templo. Si estamos pretendiendo que el pecador va a llegar a nosotros, déjeme decirle que tenemos que ir a buscarlo y predicarle las buenas nuevas de salvación, porque este rollo llamado vida está llegando al último reel. Y la próxima es que me gusta muchísimo, el elemento de la igualdad dentro de el reino mismo. Es fácil estar en un sitio donde la gente tenga las mismas características, por lo menos por grupitos, porque usted sabe que las mesas se van a reunir por intereses, por elementos iguales. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando yo era maestro de escuela y después profesor, si hacían una reunión del claustro, la gente se reunía en la misma mesa, los que eran amigos o los que dominaban la misma materia, porque tenían algo que hablar. Pero el reino logra sentar en una mesa los que son diferentes. En el reino el pobre se sienta con el rico, el esclavo con el amo, el blanco con el negro con el blanco, el que es de clase alta y el de clase baja, el que es de un partido y el que es de otro partido, el que tiene una estructura académica descomunal y el que es un analfabeta. O sea, el reino no mira lo que el mundo mira. Y la iglesia primitiva tuvo el detalle de enseñarle a su discipulado a no discriminar y no hacer excepción con las personas. Y el texto en Lucas, en Marcos, en Hechos 2 dice que se sentaban en la mesa, partían el pan con alegría y sencillez de corazón, estando todos juntos. Pero ¿quiénes eran esos? Esos eran los amos, los dueños de haciendas que se habían convertido. Se sentaban en la mesa con los siervos y con los esclavos. Y en la mesa eran hermanos. Y siempre me hacen la misma pregunta y contesto lo mismo. Chicos, ¿y si se habían convertido, por qué seguían siendo esclavos? Porque ser esclavo en el Imperio Romano del siglo I implicaba que había un precio sobre la cabeza de ese esclavo. Y el dueño, para dejarlo libre, tenía que pagarle al Estado la libertad de ese esclavo para que le dieran como si fuera un pasaporte, se llama un salvaducto, donde con ese salvaducto se garantizaba su libertad y él podía correr por el imperio completo con ese pasaporte. Y eso costaba mucho dinero. Si el hacendado se le convertía en 10, 15 esclavos, él tenía entonces que buscar el dinero para 15 esclavos y costaba mucho. No sé si usted ha leído el libro de los Hechos, pero hay un tribuno que le dice a Pablo que él es ciudadano romano porque compró la ciudadanía a un precio bien alto. Y Pablo dice, no, la mía es de nacimiento. Entonces ahí te tiene el modelo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Y por qué no los dejaron libres? Porque si los dejan libres, se convierte el esclavo en un esclavo fugitivo, como Onésimo. Y el que lo agarre se hace dueño de él y lo va a atropellar, lo va a explotar porque no tiene ninguna relación. Pero este hacendado, que ahora ha crecido con sus esclavos y que son hermanos en Cristo, prefirió que siguieran siendo sus esclavos y él los iba a tratar como si fueran sus hermanos. Por eso es que Pablo le escribe a Filemón, ahí te envío a Onésimo. Trátalo como a uno de los nuestros. Y si en algo te debe, anótalo a la cuenta que tienes conmigo. ¿Ve? Entonces dice, esto es esclavo, pero esto hermano en Cristo. Es uno de los nuestros. Y así el reino se hizo igual. Yo quiero que recapitulemos aquí en un par de minutos lo siguiente. ¿Dónde está la iglesia actual? Hay gente que cuando yo hablo estas cosas en la emisora se ponen como hormigas bravas y empiezan a picar y todo eso, pero no me pique hoy ni como avispa ni como hormiga brava. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestra unidad? ¿Dónde están nuestros principios para que el mundo los vea? ¿Dónde tiramos las rayas para decir que somos el reino de los cielos
y no tenemos ninguna participación con el reino de las tinieblas. ¿Dónde está nuestra dignidad? Usted tiene que indignarse por las cosas que no sirven. ¿Dónde están sus valores morales y éticos? ¿Dónde está nuestra alabanza? ¿Dónde está nuestra participación? ¿Dónde está nuestra fe de creer fielmente que el Señor está con nosotros? Mire, la gente a veces quiere tener un poder para levantar un paralítico, sanar un ciego, pero no estamos ni orando por un dolor de cabeza. O sea, ¿cómo pretendemos llegar a lo mucho si no estamos siendo fieles en lo poco? Esta voz que usted escucha no es una voz para hacerlo sentir mal. Esta es una voz haciendo un llamado a que levantemos nuestra fe y nuestra participación y nuestra presencia en un mundo que nos necesita. ¿Sabe usted cuánta gente en crisis hay ahora y no llega una palabra de aliento y de esperanza? Como decía nuestra hermana, la doctora Angie, este elemento del COVID, la crisis del COVID no es tan grave. El elemento emocional es lo que está haciendo esta situación grave, el miedo de la gente, las perturbaciones emocionales. Y usted como iglesia no puede estar en ese grupo, usted tiene que estar en el equipo de al lado, que es el que ayuda a ese grupo a decirle, ten fe en Cristo, ten esperanza en el Señor. Mire, hermano, volvamos a la iglesia primitiva, volvamos a meternos al aposento alto y a llenarnos del Espíritu Santo para que nuestros mensajes sean transformados, nuestra presencia es una presencia de transformación de poder y no una mera presencia de física. Volvamos al Espíritu Santo para llenarnos del valor necesario para decirle a este mundo que aunque este mundo está adelantando su agenda para el anticristo, el reino de los cielos mientras esté aquí va a hacerle daño y va a hacerle crisis a ese mundo de las tinieblas. Métase en la cabeza que usted le pertenece al Señor y no le pertenece ni al COVID, ni al gobierno, ni al diablo. La vida suya está en la mano del Señor. Y si usted me dice a mí, pero es que yo tengo este hermano mío que el COVID se lo llevó y se murió. El COVID no se lo llevó. El Señor se lo quiso llevar porque Él es el dueño, el amo y el soberano. Nadie en la vida cristiana, nadie se muere por el COVID. Nos morimos porque el Señor nos manda a buscar al reino y se acabó nuestra vida en esta tierra. Usted tiene que empezar a tirar las líneas donde van. Usted tiene que empezar a defender lo que usted cree. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesucristo, porque esta iglesia que viene desde Jerusalén dando cantazos y peleando con el mundo entero, hoy día no se puede quedar arrodillada esperando que un mundo le diga lo que tiene que hacer. Usted no se deja dirigir por el mundo, porque el mundo no murió en la cruz del Calvario y mucho menos resucitó de los muertos para dar vida eterna. Eso lo hizo Cristo y por eso se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Alerta, iglesia, métete con el Espíritu Santo porque este es el tiempo del nuevo avivamiento. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Palabra viva, Magdiel Narváez. Wow, comparta este video si lo está disfrutando a través de Facebook, ¿verdad? El fanpage de Nueva Vida. Si no, lo busca, lo accesa, lo repasa y lo comparte. Amén. Eso es. ¿Dónde consiguen a Magdiel Narváez? Elgalileo.org. Está caliente esa línea. Espectacular. Gracias, Magdiel. A ustedes, hermanos, nos vemos aquí el jueves y el jueves vamos a hablar del ataque contra la moral. Porque al atacar la moral se ataca el llegar al Señor. Porque los valores morales fundamentales, como no se sabe de dónde vienen, se tienen que adjudicar a Dios. Si atacamos los valores morales fundamentales, atacamos a Dios. Póngalo en su agenda, ya sabe, el jueves continuamos con este aprendizaje espectacular. Muchas bendiciones. Amén. 97.7 Nueva Vida.